Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Panorama Histórico del Cristianismo. Y estamos examinando el último documento del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, y lo vamos a hacer como una segunda parte de lo que ya se presentó. Pues en este documento tan importante para el Nuevo Testamento, vamos a examinar lo que tiene que ver con una introducción a este libro, es decir, para que sea reconocido como canónico o autoritativo, estudiamos acerca de la paternidad, quién fue el que lo escribió. Pues se creyó hasta el siglo III por lo menos, que indudablemente era Juan, el discípulo amado, porque el autor se presenta como Juan, aunque no da más referencias. Pero debido a la influencia de Papías, por un lado, que había hablado de dos Juanes en un escrito que él presentó, se supo entonces, o se imaginó que un Juan sería el autor del Evangelio y el otro Juan, anciano Juan le llama a él, sería el autor del Apocalipsis. Junto con este argumento, más el de Dionisio de Alejandría, que fue un erudito famoso de la antigüedad, muerto en el 265, él se encargó de contrastar entre ambos libros, el Evangelio y el Apocalipsis, las disparidades, las diferencias, y con ello probar que se trataba de dos autores. Pero en verdad, vamos a mirar que también hay similitudes en ambos libros. Ya se explicó que en el caso del Evangelio de Juan, Juan pudo haber contado, según testimonios que hay desde la antigüedad, con ayudantes que ayudaron o asistentes a perfeccionar la redacción del Evangelio, ya que trae un Evangelio, un griego puro, lógico, depurado, mientras que el Apocalipsis es un griego muy complicado, típico de una persona que no domina bien la gramática o la sintaxis. Y no obstante, a pesar de estos argumentos, el de Papías, los supuestos dos Juanes, y las críticas de Dionisio de Alejandría, al contrastar el Evangelio y el Apocalipsis, no obstante, creemos que también podemos hallar similitudes. Vamos a ver a continuación. Les voy a invitar a que ustedes puedan mirar lo que tenemos acá, que mostrarían que ambos libros proceden de una misma mano. Mientras que el Apocalipsis menciona el agua de la vida, en el capítulo 21, versículo 6, habla de ello, en el capítulo 22, 17, el Evangelio también menciona agua viva, en el capítulo 4. Vamos a ver, como estamos con el estudio del Apocalipsis, por lo menos uno de los dos textos que tenemos allá arriba. El 22, 17. Está en la última parte del Apocalipsis, es una invitación para que todos aquellos que tengan acceso al libro tomen del agua de la vida. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratis o de balde. Para contrastarlo, vamos a verlo en el Evangelio de Juan 7:38. Jesús se expresa también de igual manera cuando menciona que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Miremos allí el Evangelio de Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de ríos de agua viva correrán de su vientre o de su interior, dice la Reina Valera 60. Bien, así como este ejemplo, miremos otro más. El Apocalipsis dice el que tiene sed venga, y el Evangelio de Juan dice también, si alguno tiene sed, venga. Qué interesante, se ve un autor, una mano allí, que no es solamente Juan, sino el Señor Jesús, que está presente en ambos escritos. Porque mientras que en el Apocalipsis dice, lo hemos leído hace un momento, el que tiene sed, venga, Jesús también dijo de la misma manera. Otro ejemplo es la palabra ópsis, griega, que significa apariencia o rostro. En el Nuevo Testamento solamente aparece en los escritos de Juan, ya sea en su Evangelio, capítulo 7, 24, como también en el Apocalipsis 1, 16. Es llamativo porque esta sola palabra no aparece en otra literatura, solamente Juan maneja esa expresión. Lo mismo también otras expresiones como la que tenemos acá, terein ton logon, en griego, que significa guardar mi palabra, y lo podemos leer. Esa expresión solamente también, otra vez, aparece en Juan. Vamos a ver ejemplos en San Juan 8, 51, 52. Aún en las cartas también aparece, y cuanto más el Apocalipsis, mostrando con ello que
en estas tres obras hay un solo autor, Juan. Bien, dice allí, de cierto os digo que el que guardare mi palabra, terein ton logon, habíamos leído hace rato del griego, no verá muerte para siempre. Busquémoslos también en la carta de Juan, primera carta, capítulo 2, versículo 5. Aparece nuevamente la expresión. Mas el que terein ton logon, otra vez, el que guarda su palabra, la caridad o el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y lo propio también en Apocalipsis, en el capítulo 22, en la última parte, versículos 7 y 9, aparece la expresión terein, ton logon, que es guardar la palabra. Y aquí vengo presto o pronto, bienaventurado el que terein ton logon, o sea que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y aún el 9 también. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los profetas, y con los que terein ton logon, guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, esta expresión solamente aparece en Juan, lo que probaría la relación de autoría en el Evangelio, en la carta y en el Apocalipsis. Un ejemplo más, una expresión que también solamente aparece en Juan y en Apocalipsis, y es onoma auto, que traducimos como se llamaba, literalmente significa que hay nombre para él. Esto aparece en San Juan, capítulo 1, 6. Leemos ahí entonces en el Evangelio de San Juan, 1, 6. Fue un hombre enviado de Dios, el cual, onoma auto, había nombre para él, era Juan, eso literalmente. Bien, si así se usa en Juan, en Apocalipsis otro tanto. Capítulo 6, versículo 8. Es una expresión idiomática hebrea o un hebraísmo. Y miré aquí un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. O sea, onoma auto, se llamaba o tenía por nombre o había nombre para él. Literalmente significa esto, muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Hablemos un poco acerca del marco histórico del Apocalipsis. Los estudiosos modernos están divididos en cuanto a si el momento cuando se escribió el Apocalipsis debe fijarse en una fecha relativamente temprana, esto es durante los reinados de Nerón. Él gobernó, recordemos, del año 64 al 68. Desde el 64 al 68 fue la famosa persecución que termina con el suicidio de Nerón. O aún en el gobierno de Vespasiano, poco después del año 69, después de aquel año de el cuádruple gobierno, Gal, Botón, Vitelio, hasta que finalmente va a entrar Vespasiano como el nuevo emperador. Él gobernó 10 años. Se supone si el Apocalipsis fue escrito durante el tiempo de esas persecuciones. Si bien de Vespasiano no se registra que hubo persecución, sino en los primeros tiempos todavía el malestar seguía con lo que había pasado en Roma. O una fecha posterior ya en el tiempo del reinado de Domiciano, especialmente hacia el final. Él gobernó desde el año 81 al 96 y tanto Nerón como Vespasiano desataron feroz persecución contra los cristianos. Los estudiosos que prefieren una fecha más antigua para el Apocalipsis, diciendo que el Apocalipsis fue escrito para el tiempo de Nerón, aproximadamente, generalmente identifican la persecución que se cita en las cartas. Recordemos que el Apocalipsis contiene 7 cartas, en el capítulo 2, donde allí se habla de persecución, especialmente allí en el caso de Esmirna, y por lo tanto los comparan esas persecuciones con las que sufrieron los cristianos en el reinado de Nerón, allí en el año 64, o posiblemente más tarde en el tiempo de Vespasiano, aunque todavía no queda claro hasta qué punto este último emperador persiguió a la iglesia. Aún estos estudiosos de la fecha temprana, vamos a llamarle así, de la escritura del Apocalipsis, creen que el mundo convulsionado descrito en el Apocalipsis refleja las dificultades que perturbaron la ciudad de Roma desde los últimos años de Nerón, recordemos la quema de Roma, hasta los primeros años de Vespasiano. Aún ven en la bestia que sufre una herida mortal y es curada. Vamos a mirar ese texto de Apocalipsis 13:3, ven incluso en la bestia del capítulo 17 también,
aquella bestia que era y no es, está para subir del abismo, texto que ya vamos a mirar, una representación de Nerón, de quien desea una leyenda popular que apareció después de su muerte y que reaparecería como anticristo algún día futuro. Miremos los textos y que algunos piensan que se refiere a Nerón. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Notemos, habla de muerte y luego de curación. Bien, si es Nerón la tal bestia que fue muerto en el año 68 y de una posterior resurrección, es la creencia que había una leyenda entre cristianos que se manejaba de que si se aplicaba a Nerón, pues reaparecería en la persona de otro feroz emperador perseguidor. Miremos también Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, la forma enigmática de la reaparición de esa cabeza herida y que vuelve a la vida. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo. Notemos entonces, si a Nerón se compara con la bestia que era y no es, porque fue muerto en el año 68, aunque es y será, dice en la traducción de la Reina Valera 60. Bien, entonces, esto muestra la interpretación que había en aquellos tiempos, que hacía que al mirar la bestia, que era un símbolo de una persecución contra el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, se cumpliría, se incorporaría en la persona de Nerón. También incluso estos estudiosos de la fecha temprana para el Apocalipsis, es decir, antes del tiempo de la muerte de Nerón, o aún después, creen que el número 666, que es un número enigmático, que ahora leemos en el capítulo 13 y 18, representa a Nerón César, que curiosamente escrito en letras hebreas, la N, la R, la Vav en hebreo, la N, luego la Kof, la S y la R, sumadas todas estas letras van a dar 666, curiosamente. Estas evidencias han inducido a cierto número de eruditos a ubicar la redacción del Apocalipsis a fines de la década de los 60 o aún de los 70 del primer siglo. Leamos entonces lo del 666 de Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre. Y el número de ella es 666. Reitero que al poner el nombre Nerón César en letras hebreas, pues va a dar curiosamente también 666. La pregunta que uno se hace es, ¿esa era la bestia, el anticristo, el gran perseguidor? Bien, quienes piensan de esa manera, creemos que el texto da para más. Vamos a mirar que esta interpretación se le llama preterista. Esto es que lo que está escrito en el Apocalipsis fue redactado para los tiempos pretéritos pasados del primer siglo, pero que no tienen más influencia, resonancia en tiempos posteriores. De allí entonces se le llama interpretación preterista. Esto ocurrió en el pasado y ahí quedó. Mientras que la interpretación futurista es opuesta, toma el Apocalipsis y los textos que allí lo aplican, incluso estos de la bestia, el 666 y otras características relativas a este poder perseguidor, se aplicarían a un personaje del futuro, desconocido por cierto actualmente, pero que se aplican todo a un futuro y que entonces no habría tenido sentido en tiempo pasado cuando Juan lo escribió, a lo sumo quizás como referencia para los cristianos que miraban a la bestia y al 666, quizás como Nerón, pero que en verdad la intención es para un tiempo futuro. Se llama interpretación futurista. Y la interpretación preterista, que es la que este expositor sostiene, y muchos estudiosos también, es más bien que el escrito fue dado en tiempo pasado, lógicamente en el primer siglo, pero debido a la mención de tiempo que aparece en la profecía, se mencionan varias veces, 1260 días, 42 meses, 3 tiempos y medio, que al mirar detenidamente el tiempo en profecía tiene un significado más profundo que el mero simple que uno observaría de 1260 días literales. Esto es que en profecía
El tiempo se entiende en forma simbólica, que si la profecía habla de un día profético, se entiende como año literal. En consecuencia, decimos 1260 días, años, o 42 meses, que equivale a 1260 días, años. Y ahora sí, ahí vemos historicista, porque a lo largo de la historia sí puede verse el cumplimiento adecuadamente de los símbolos que contiene el Apocalipsis. Pero vamos, antes que entrar en la interpretación de los símbolos, a hablar más acerca del documento en sí, que es lo que estamos abordando a continuación. Dijimos entonces que había quienes veían o intentaban ver una fecha temprana para la redacción del Apocalipsis. Recordemos que este razonamiento, que basado en hechos históricos, depende, para que sea admitido este razonamiento, de la interpretación que se dé a ciertas declaraciones del Apocalipsis. Pero recordemos que una interpretación tal no es aceptada por muchos eruditos del pasado, porque entienden que hay un cumplimiento más allá de lo que pudo haber ocurrido en el pasado, tanto en el tiempo presente de muchos de esos estudiosos eruditos y cuanto más en los tiempos modernos y aún próximos futuros también. Vuestro expositor que está aquí hablando, creemos que el Apocalipsis mismo se aplica también más allá de la situación inmediata que se escribe del primer siglo. Miremos un ejemplo. En el capítulo 1, versículo 11, allí tenemos la expresión que muestra que se le pide a Juan que escriba las cosas que él ha visto, las que son y las que han de ser después de estas, es decir, para un tiempo posterior a lo que estaba viviendo Juan. Ahí lo tenemos. Capítulo 1:11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y miramos también en el versículo, vamos a ver el 17, también de Apocalipsis, 1:17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aún el 18, pero miren el 19 en particular. Ahí dice: el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora sí, el 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, dando a entender con ello que habría una realización de eventos posteriores aún a Juan. Otro tanto lo observamos en el capítulo 4, versículo 1. Miremos también una expresión similar del autor. Después de estas cosas miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, que era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Notamos las cosas que le siguen, posteriores a estas. Bien, entonces todo ello nos da la pauta de que había mensajes proféticos, misteriosos, enigmáticos, que se desarrollarían después de los tiempos de Juan. Y esto es lo que importa ver, por lo cual creemos que la interpretación preterista, anclada en el pasado, puede ser útil en cuanto extraiga luz del pasado, pero no en cuanto a la total realización de la profecía en tiempo pasado, sino creemos que hay un tiempo que se desarrolla posterior al pasado, que incluso abarca hasta el tiempo presente. El testimonio de los primeros escritores cristianos es casi unánime en el sentido de que el libro de Apocalipsis fue escrito más bien en fecha más tardía. Recordemos, dijimos la de Nerón, él muere en el año 68, y la fecha tardía es la de Domiciano. Domiciano, él gobernó del año 81 al 96, pero al final de ese periodo cometió excesos. En el caso de Ireneo, él afirma que, habiendo tenido una relación personal con Juan por medio de Policarpo, él dice acerca del Apocalipsis lo siguiente: porque eso no fue visto hace mucho tiempo, sino casi en nuestros días, hacia fines del reinado de Domiciano. Es decir, el Apocalipsis, las cosas que se describen allí, no fue visto antes, sino en nuestros días. Y Ireneo estaba un poquito más avanzado que Domiciano, pero él menciona allí a Domiciano como el tiempo. Lo mismo hace Victorino, él muere por el año 303 de la era cristiana. Él tiene una frase allí en su comentario sobre Apocalipsis que dice
Cuando Juan dijo estas cosas, estaba en la isla de Patmos, condenado a trabajar en las minas por el César Domiciano. Por lo tanto, allí él vio el Apocalipsis. Esto lo dice este comentarista del Apocalipsis, dijimos su nombre, Victorino. Y Eusebio también, él en su historia eclesiástica, en el libro 3, capítulo 20, registra que Juan fue enviado a Patmos por Domiciano, no por Nerón, y que cuando los que habían sido desterrados injustamente por Domiciano fueron liberados por el siguiente emperador Nerva, él gobernó del año 96 al 98. Allí entonces el apóstol vuelve a Éfeso. Miremos acá el escrito, allí lo tenemos para leerlo, lo que escribe entonces Eusebio. Después de imperar o gobernar Domiciano 15 años, recordemos esto escribe Eusebio, lo tenemos abajo, Historia Eclesiástica en el libro 3, esto es del año 81 al 96, y de sucederle Nerva, del 96 al 98, en el gobierno, el Senado romano decidió por votación que se anularan los honores de Domiciano y que regresasen a sus casas los que habían sido expulsados injustamente y a la vez recuperasen sus bienes. Lo refieren los que han transmitido por escrito los sucesos de aquel tiempo. Fue entonces, por lo tanto, cuando el apóstol Juan, de vuelta de su destierro en la isla de Patmos, se retiró a vivir en Éfeso, según refiere la tradición de nuestros antiguos. Recordemos que allí, por esta persecución que hizo Domiciano, fue aquella en la que obligó a Juan a meterlo en una caldera hirviente en Roma, según cuenta Tertuliano, de la cual Juan salió indemne y Domiciano, asustado, creyendo ver un brujo, prefirió desterrarlo allí a una isla a trabajos forzados en Grecia, en la isla de Patmos. Y allí en esa ocasión Jesús pues lo visitó, como había profetizado en San Juan 21 a Pedro. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, hasta que yo venga, ¿qué te importa? Acordémonos, fueron las palabras de Jesús a Pedro. Y allí se cumplió, Jesús visita a Pedro y le revela pues el Apocalipsis. Sería interesante mencionar brevemente algo de las condiciones que existían en el imperio, particularmente aquellas que afectaban a los cristianos durante el tiempo de Domiciano. Durante el reinado de este emperador, hermano de Tito, hijo de Vespasiano, hermano mayor, la cuestión de la adoración del emperador llegó a ser por primera vez crucial para los cristianos, especialmente en la provincia romana de Asia, región a la cual se dirigieron en primer lugar las 7 cartas del Apocalipsis, porque allí Juan tiene que exaltar a su Señor, a las 7 iglesias, porque había un emperador en ese tiempo que estaba buscando ser endiosado. Estamos hablando de Domiciano. En verdad, la adoración del emperador era común en algunos lugares al este del mar Mediterráneo, aún antes del tiempo de Alejandro Magno. Esto es, la adoración al emperador había prendido en las zonas del Asia, no tanto en Roma. Esto es interesante de notar. Lógicamente era la capital y estas excentridades no eran fáciles de soportar en Roma, pero en la gente tan simple del Asia Menor, acostumbrada a idolatría y a diversos cultos idolátricos, pues la idea de adorar al Dios de Roma, pues prendió allí y mucha gente lo siguió. Era deificado el emperador y también sus sucesores. Cuando los romanos conquistaron el Oriente, sus generales y procónsules eran aclamados a menudo como deidades. Acordémonos que esto le pasó a Pablo allí y en Listra, cuando él fue adorado, recordemos en lengua licaónica que dijeron, deidades han bajado aquí del cielo a la tierra. Esa costumbre era muy fuerte en el Asia, donde los romanos siempre habían sido más populares. En el año 29 a.C., el emperador Octavio Augusto, él concedió permiso para la edificación de un templo en Éfeso para la adoración conjunta de Roma y de Julio César, que Octavio Augusto pues respetaba. Y de otro templo en Pérgamo para la adoración de Roma y aún del emperador Octavio Augusto. Estamos hablando de Éfeso y Pérgamo, parte de las 7 iglesias del Asia Menor, a donde iban las 7 cartas, y lugares que eran proclives a la adoración de las deidades de Roma. Si bien el emperador Augusto no promovía su propia adoración, pero en vista de los deseos expresados por el pueblo de Pérgamo, sin duda consideró que tal adoración convenía a las medidas políticas
si esta gente quiere adorar al emperador de Roma, pues démosle lugar, y así cuando Roma invada o tenga sus movimientos allí en Pérgamo, esta gente respetaría al Dios emperador desde Roma. En ese culto, la adoración de Roma poco a poco llegó a ser menos importante, de menos valor, y sobresalía más la del emperador. La adoración de en ninguna manera reemplazaba la de los dioses locales en el Asia Menor, sino que más bien era añadida. Acordémonos que en Atenas, cuando Pablo en Hechos 17 entra en el Areópago para dar su discurso, y sus primeras palabras fue que había pasado por los santuarios y vio una cantidad de idolatría y aún un santuario dedicado al Dios desconocido. O sea, esta gente eran afectos a la incorporación de nuevos dioses. Y esto, tanto Octavio Augusto como los emperadores que le siguieron consideraban interesante para poder unificar el imperio, que en esos lugares, especialmente del Asia Menor, se incorporaran las deidades de Roma. En Roma, no obstante, se instaba a no adorar a ningún emperador mientras vivía, aunque el Senado deificaba oficialmente a ciertos emperadores ya muertos, pero en vida no. Más bien fue Gallo Calígula, de los años 37 al 41, después de Cristo. Estamos hablando del tiempo de Agripa, el grande Agripa I, Hechos capítulo 12, por ese tiempo, además amigos, Calígula con Agripa, que fue el primer emperador que promovió su propia adoración. Persiguió a los judíos porque se oponían a adorarle, y sin duda también hubiera dirigido su ira contra los cristianos si hubieran sido lo bastante numerosos en sus días como para que le llamaran la atención al emperador. Sus sucesores fueron más bien condescendientes y no persiguieron a los que no los adoraban. Sin embargo, el próximo emperador que sí dio importancia a su propia adoración fue Domiciano, y de él queremos hablar. Así que ya habíamos dicho de Gallo Calígula, 37 al 41, fue el que persiguió a judíos. En ese tiempo los cristianos eran poco conocidos, pero el que le sigue ahora, en el mismo tren de adoración personal, so pena de castigo, es Domiciano, de los años 81 al 96. El cristianismo, para ese tiempo, no había sido aún reconocido legalmente por el gobierno romano, pero aún una religión ilegal difícilmente fuera perseguida a menos que se opusiera a la ley, si esto fuera legal. Y eso fue precisamente lo que hizo el cristianismo, porque Domiciano pues dio un edicto, que ahora vamos a leer lo que cuenta Suetonio al respecto. Él procuró con todo su empeño que su pretendida deificación se arraigara en la mente del populacho e impuso su adoración a sus súbditos. El historiador Suetonio registra que publicó una carta, una circular en nombre de sus procuradores que comenzaba con estas palabras: nuestro Señor y nuestro Dios ordena que esto sea hecho. Esto aparece en la vida de los Césares, en el capítulo dedicado a Domiciano, en el capítulo 13. Miremos, ahí tenemos la cita completa de lo que escribió Suetonio. Con la misma arrogancia, al dictar una circular en nombre de sus procuradores, Domiciano la comenzó con estas palabras: nuestro Señor y Dios ordena que se haga lo siguiente. De ahí que quedara establecido a partir de entonces que nadie lo llamara de otra manera, ni por escrito, ni en sus conversaciones. Había que llamarlo nuestro Dios. No permitió que se le erigieran estatuas en el Capitolio, allá en Roma, a no ser que fueran de oro o de plata y de un peso determinado. Notemos entonces la arrogancia de este hombre, que lógicamente con el tiempo va a desatar una feroz persecución y parte de su familia real habrá de perecer. No obstante, Dion Casio, que es historiador romano, en su historia romana, él es del siglo II, él escribe ya un poco avanzado en el tiempo respecto de lo que pasó con Domiciano, pero él explica esta persecución con motivo de quienes no hacían caso a esta circular que él había hecho ordenar que corriera por toda Roma. Acá tenemos el escrito de Dion Casio en su historia romana, un famoso párrafo del capítulo 67, 14, leemos así: y en el mismo año 95, Domiciano mató junto con muchos otros a Flavio Clemente, el cónsul,
que aunque era su primo y tenía como esposa a Flavia Domitila, que era también pariente del emperador. Ambos fueron acusados de ateísmo. Reparemos, está subrayado concepto que vamos a comentar. Acusación por la cual fueron condenados muchos otros que habían adoptado costumbres judías. Algunos de ellos fueron muertos y el resto por lo menos fue despojado de sus propiedades. La misma Domitila fue desterrada a Pandataria. Esta fue la esposa del prima ella también del emperador. Aunque a primera vista este pasaje parece registrar una persecución contra los judíos, de hecho hay algunos judíos, un autor, Graetz, que supone que es dirigida a los judíos, hoy los eruditos sugieren que en realidad Flavio Clemente, que fue la víctima, el primo asesinado, y su esposa fueron castigados por ser cristianos. Desde el punto de vista de un historiador pagano, como era Dion Casio, que no conocía íntimamente el cristianismo, costumbres judías sería una descripción lógica del cristianismo, cuando él dice costumbres judías. Y el ateísmo bien podría representar la negativa de los cristianos de adorar al emperador. ¿Notamos esto? Esa persecución por negarse a adorar ante el altar del emperador sin duda constituye la razón inmediata del destierro de Juan a Patmos. Habiendo matado a Flavio Clemente, desterrada a la esposa Domitila, mató a otros parientes más y allí entonces tomar preso al príncipe de los cristianos, recordemos lo del aceite hirviendo allí en Roma, y el posterior destierro, esto lo cuenta Tertuliano, a Patmos. Y allí entonces es donde, en aquellos días de trabajo forzado, ya siendo el anciano, recibe la visita del Señor Jesucristo. Y por lo tanto la redacción del libro del Apocalipsis es hecha a mano, como ya hemos dicho, sin ayuda de algún amanuense que explicaría lo duro del texto, la sintaxis, la gramática, en contraposición del Evangelio, temas que hemos comentado. Sin duda ya habrían muerto todos los apóstoles, excepto Juan, que era el príncipe, el último, con vida, y el más anciano, y este ya entonces se encontraba desterrado en Patmos. El cristianismo ya había entrado en su segunda generación. ¿Sí? Si la primera ya habían fallecido prácticamente todos, quedaba el último, el ancianito Juan. La mayoría de los que habían conocido al Señor ya habían muerto. La iglesia se veía frente a la más fiera amenaza externa que había conocido. ¿Cuál era? La de Domiciano. Y necesitaba una nueva revelación de Jesucristo. Por eso es que voy a invitar a que miremos en el capítulo 1 de Apocalipsis la revelación de Jesús, cómo se le aparece a Juan, Jesucristo mismo, allí vestido de un cinto de oro que cubre su cuerpo, y cómo lo va detallando para que toda esa aparición él la redactara y la pusiera por escrito a sus amistades allí, sus conocidos, principalmente la iglesia de Éfeso, de la que él había sido pastor. Vamos a hacer un pequeño repaso en el capítulo 1, desde el versículo 13 en adelante de Apocalipsis. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Esto está hablando de Jesús, e incluso el siguiente versículo dice más. Un detalle interesante. He aquí el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Notamos, estuvo muerto, pero aquí que vive es indudablemente el Señor Jesucristo. Bien, esta es la visión que se le pide a Juan que escriba a las iglesias para fortalecerlas, porque no se sabía cuánto tiempo más duraría este emperador Domiciano, que había desatado la locura de ser adorado como Dios, perseguir a los opositores, haber dado muerte a parte de la familia real, cristianos, a Pablo desterrarlo a la isla, sin imaginar las consecuencias del futuro que seguía. De hecho, duró apenas un año allí en Patmos. Finalmente Nerva, el emperador, va a tomar el poder, año 96, por 2 años hay paz, pero luego Trajano va a tomar, es el siguiente emperador, desde el año 98 al 117,
Y en ese tiempo nuevamente se desatan en distintos momentos persecuciones contra cristianos. En otras palabras, los cristianos tenían que ser fortalecidos con esta revelación de Jesucristo. Por lo tanto, las visiones dadas a Juan llenaban una necesidad específica en ese tiempo. Mediante las visiones, el cielo era abierto para la iglesia que estaba sufriendo la persecución. Los cristianos que se negaban a inclinarse ante la pompa y el esplendor del emperador recibían la seguridad de que su Señor, ya ascendido y ante el trono de Dios, superaba infinitamente en majestad y poder a cualquier monarca terrenal que pudiese exigir su adoración. Desde el mismo comienzo de Apocalipsis, este libro se anuncia como una revelación, como un descorrer el velo de los misterios del futuro, que culminan con el triunfo de Jesucristo. Y esto es lo que el cielo pretendía hacer al darle a Juan semejante símbolos y visiones que compone todo el libro de Apocalipsis. Los escritos apocalípticos habían descollado entre la literatura religiosa judía durante más de 2 siglos antes del Apocalipsis. Es verdad que el primer Apocalipsis que se conoce, que es el libro de Daniel, apareció en el tiempo del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., esto es año 535 antes de Jesús, es el tiempo en que se calcula que se produjo el libro de Daniel para darlo ya a conocer a la gente. Mediante las guerras de los macabeos, ya estamos hablando 370 años más tarde, cuando los judíos recuperaron su independencia política. Años más tarde, ellos crecieron con la esperanza mesiánica que enfocaban un nuevo y anhelado reino judío. Por lo tanto, en consecuencia, aparece un conjunto de literatura apocalíptica que seguía en mayor o menor grado la forma literaria y los símbolos de Daniel. En otras palabras, esa literatura, que en un momentito más vamos a mirar algunos ejemplos, siguen el modelo de Daniel mayormente en los tiempos de los asmoneos o macabeos. Recordemos que ellos recuperaron la independencia de su país en el año 165 y por casi 100 años la mantuvieron hasta que apareció el Imperio Romano dominando Israel en el año 63. Pues en este año, cuando la conquista romana deshizo las esperanzas de los judíos de que hubiera un reino mesiánico mediante los asmoneos o macabeos, las expectativas mesiánicas llegaron a ser aún más intensas al anticipar los judíos a un Mesías que en esta ocasión venciera a los romanos. De allí que la literatura que aparece, toda mayormente marca Mesías de tipo terrenal. Ahí aparecen entonces los apocalipsis de Esdras. Podemos mirar allí en la pantalla, voy a invitarles a que ustedes lo miren también, que durante el siglo I y el siglo I y antes y después de Cristo, aparecen libros tales como los que miramos allí, Apocalipsis de Esdras en griego, Apocalipsis de Daniel, Apocalipsis de Cedrac, Visión de Esdras, Revelación de Esdras, Cuestiones de Esdras, Esdras 4, Apocalipsis latino, los libros de Enoc, etc. Es decir, esta literatura y mucha más que hay en los siglos II y I antes de Cristo y aún en el primero después de Cristo, pero judíos, muestran a un Mesías terrenal, carnal, que busca el poder y vence a los romanos. En esencia, siguiendo el modelo del patrón, recordemos, del primer Apocalipsis del Antiguo Testamento, cuál es el libro de Daniel. Es por ello que no hay que sorprenderse que en el Nuevo Testamento, escrito mayormente, sino del todo por mentalidades judías y para una iglesia que era mayormente judía en su fondo religioso, Dios colocara un libro de carácter apocalíptico que expone el punto de vista cristiano, no judío, de los sucesos que llevarían hasta la introducción del reino mesiánico. En sus mensajes a los hombres por medio de los profetas, Dios expresaba su voluntad en lenguaje humano y en formas literarias con las cuales estaban familiarizadas la gente de quien o a la cual fue dirigido originalmente aquellos mensajes, en lo que tiene que ver con los profetas. Y ahí la diferencia entre los antiguos o literatura profética o los profetas con la literatura apocalíptica, que no va a ser la misma. Los apocalipsis en verdad son profecías, pero difieren de las profecías bíblicas clásicas, tal el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, aún los profetas menores, acordémonos de Amós, Joel, etc. En varios aspectos importantes son esas diferencias. Y estos rasgos distintivos
de la literatura apocalíptica que ahora vamos a mirar es lo que marca la diferencia. Podemos mirar aquí a continuación. Esto es lo que hace la diferencia entre la literatura profética clásica y la apocalíptica. El alcance cósmico de lo apocalíptico que no tiene lo profético clásico. Mientras que la mayoría de las profecías se refieren a los problemas nacionales e internacionales que giran en torno de la historia de Israel y el glorioso futuro que pudo haber sido suyo. Lo apocalíptico, que es lo que nos interesa de nuestro libro Apocalipsis, desempeña su papel en el escenario mayor del universo, ya no local ni internacional. Tiene como tema central el gran conflicto entre Dios, Cristo, contra Satanás. De allí lo interesante de este alcance cósmico que se ve en el Apocalipsis. No se lo ve en la literatura profética clásica. Otra diferencia más es la base de lo apocalíptico está en las visiones y sueños. El escritor apocalíptico registra los sueños y visiones que recibió mientras estaba en el Espíritu, dice en el capítulo 1:10 de Apocalipsis. A menudo es arrebatado y llevado a lugares distantes donde contempla escenas de majestad y grandeza que sobrepujan toda descripción que pueda hacerse en lenguaje humano. Y aún allí conversa con ángeles en lo apocalíptico. Aunque también se registran estas experiencias repetidas veces en los otros profetas clásicos, son particularmente características de los apocalípticos. En realidad forman virtualmente todo el contenido de las secciones apocalípticas, tanto de Daniel como de Apocalipsis. Básicamente va por ahí. Otro ejemplo más de la diferencia entre las profecías clásicas y el Apocalipsis, lo miramos acá, en el uso de las alegorías. En términos generales, en la profecía los símbolos son lecciones objetivas, concretas, de la vida diaria. Por ejemplo, el alfarero y la arcilla en Jeremías 18, el yugo en Jeremías 27, el adobe en Ezequiel 4. En la profecía apocalíptica los símbolos empleados son casi siempre seres que nunca se ven en la vida real. Diríamos seres hasta mitológicos, como bestias policéfalas, es decir, de múltiples cabezas, o ángeles que vuelan en el cielo y animales que hablan y obran con inteligencia. Lógicamente, como bien alguien dice, parecieran como los mitos, dragones, por ejemplo, pero son símbolos con los cuales el autor de Apocalipsis quiere comunicar mensaje en lenguaje apocalíptico. Aún más, los lapsos proféticos, aunque raros en las profecías comunes, se dan generalmente allí en años literales. Es el caso de Jeremías 29:10, donde dice que sufrirían 70 años de cautiverio. Mientras que en Daniel y el Apocalipsis aparecen lapsos proféticos repetidas veces y generalmente deben entenderse de acuerdo con el principio de día profético por año literal. Es lo que marca la interpretación historicista. A cada día en la profecía de Daniel, en la profecía apocalíptica de Apocalipsis, cada día mencionado allí, profético o apocalíptico, corresponde entonces a un año literal y entonces allí en la interpretación historicista se ve una visión histórica sumamente ajustada, que encastra, que engarza todas las piezas, se ve la armonía de la visión, desde el punto de partida hasta el punto de cierre y aún más allá al hablar de hechos futuros. Y un elemento más que hay también, la diferencia entre profecía clásica y apocalíptica, es la forma literaria de lo apocalíptico. Muchas de las profecías clásicas están en forma poética, también en prosa, mientras que la profecía apocalíptica, incluyendo la no canónica, es decir, la apócrifa o pseudoepigráfica, está casi enteramente en prosa, excepto una inserción ocasional de poesía, particularmente cuando hay himnos. Hay algunos textos que por tiempo no podremos mirar, donde se ven algunos himnos interesantes de la inclusión de esta forma de literatura en lo apocalíptico. Estas consideraciones, la diferencia entre lo clásico y lo apocalíptico, o profecía clásica, destacan la regla de que para ser debidamente interpretada la literatura apocalíptica, debe ser entendida en términos de su estructura literaria y aún del énfasis teológico, de la intención que se persigue, a dónde va lo que se está escribiendo. El centro de su mensaje es un tema, primero cósmico, el tema del gran conflicto del bien y del mal entre Cristo y Satanás, entre Dios, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y se enfoca mayormente en lo catastrófico de este mundo y el establecimiento
de un reino nuevo. Todo esto se presenta en un lenguaje eminentemente simbólico. Esto ha hecho que algunos se desanimen al leer Apocalipsis porque no lo entienden, pero hay ciertas reglas para poder entender este libro que, como dijimos, tiene su diferencia y contraste con la redacción de las profecías clásicas del Antiguo Testamento. Esta es la razón que hace que no se permita una interpretación cabal muchas veces, por lo que es bueno leer varias veces hasta entender el significado. Al hablar así de las cosas sobrenaturales, el lenguaje literal es a veces completamente inadecuado para presentar las más formidables realidades del cielo. Vamos a ver un ejemplo en una profecía clásica como es Ezequiel. En el capítulo 1:10, aún en una profecía como esta, el lenguaje en sí, al hablar de cosas sobrenaturales y superiores, es difícil de asimilar. Vemos entonces Ezequiel 1:10. Y la figura de sus rostros, dice Ezequiel, era rostro de hombre y rostro de león, y a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey en los 4. Asimismo había en los 4 rostro de águila, un cuádruple rostro en ese ser que se le aparece a Ezequiel. Bien, estos animales vuelven a aparecer en Apocalipsis también. Allí son los seres que están acompañando la presencia del que está sentado en el trono. Por lo tanto, a la hora de interpretar Apocalipsis es bueno ver la composición de la que está hecha el Apocalipsis. Esto es, citas del Antiguo Testamento que deben ser consideradas en su contexto, en su lenguaje, y entonces luego ser traspuestas al lenguaje del Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo para perfeccionar a un pueblo en la tierra a fin de que pueda reflejar su carácter inmaculado, sin mancha, y para guiar a su iglesia a través de las vicisitudes de la historia hacia la realización de los propósitos eternos de parte de Dios. Así que en una forma más completa que en cualquier otra parte de la Sagrada Escritura, el velo que oculta lo invisible de lo visible se descorre, como dijo ya la escritora Elena White en este pensamiento que podemos leer acá. Se descorre el velo para revelar detrás, encima y entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. El Apocalipsis tiene 4 divisiones principales. En los minutos que tenemos, pues vamos a dar un resumen del Apocalipsis. Lógicamente esto requeriría de mayor tiempo, pero vamos a intentar resumirlo. Divisiones o líneas proféticas. La primera trata de las 7 iglesias. Recordemos que en el capítulo 1 es la presentación, la aparición de Jesús y luego la escritura de 7 cartas dirigidas a 7 iglesias. Y esto abarca capítulo 1 al 3. Luego viene una nueva revelación y es los 7 sellos que van desde el capítulo 4 hasta principio del capítulo 8, que trata de la aparición de 4 jinetes y sus respectivos caballos de distintos colores. Cada uno de ellos representa un sello de un libro que estaba sellado, fajado con 7 sellos, y que el que estaba sentado en el trono, Dios, ofrece a cualquiera que lo abra, y nadie en el universo podía abrir semejante libro, fajado con 7 sellos. Y entonces aparece el Hijo de Dios, victorioso, y entonces en medio de lágrimas de Juan llorando porque no hallaba a nadie digno, según cuenta el texto, para tomar ese libro, allí alguien lo consuela diciéndole: no llores porque ahí apareció el león de la tribu de Judá que venció para tomar el libro. Y al tomar Jesús el libro, comienza a quitarle las fajas o sellos, y al quitarle cada una de las fajas o sellos o de los precintos, aparece un animal, los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Aparece el primer jinete en un caballo blanco, luego el segundo jinete en un caballo rojo, un tercer jinete en un caballo negro, y luego un cuarto jinete en un caballo color verdoso, amarillento, pálido de muerte, que es el significado allí y esto da a entender que son periodos que atraviesa la iglesia, aquellas primeras 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, que representan iglesias literales y que a la vez representan el tiempo de la escritura en que se escribió para cada iglesia, un tiempo histórico que va a abarcar Éfeso, el primer tiempo del cristianismo,
la siguiente Esmirna, un siguiente tiempo posterior, y que abarcaría todo aquello que tiene que ver con las persecuciones del siglo II y III del Imperio Romano, hasta la siguiente iglesia, Pérgamo, donde cesan las persecuciones con Constantino. Bien, esto que estamos anticipando es apenas el enfoque que muchos estudiosos hacen al interpretar qué significan las iglesias. Y recordemos que el texto decía, te muestro las cosas que son y las que han de ser. Por lo tanto, tienen implicancia para un futuro. Y se observa entonces en las 7 iglesias, en los 7 sellos, con los 4 jinetes incluidos, y en las 7 trompetas, la tercera serie, una repetición de cada uno de los eventos. Es decir, se mostró para Éfeso que va a ser simultánea, contemporánea, coetánea con el primer sello, y aún con la primera trompeta, los rasgos que caracterizan a esa generación, a ese tiempo. Bien, entonces así pues estamos mirando el cumplimiento para Éfeso, las características que mencionan en la carta de amonestación para esa iglesia. Interesante, tan enigmático que vale la pena investigar, pero estamos mirando en forma general cómo ver los primeros capítulos, los 11 primeros capítulos de Apocalipsis, pues que abarcan, como dijimos, estas 3 series, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Dijimos de las iglesias, periodo de tiempo de eclesiásticos, y en las iglesias, los sellos, ahora más bien desde el punto de vista ya no eclesiástico, sino político, desde el punto de vista de la persecución. Y allí entonces esos caballos con sus colores y jinetes con sus armas y la persecución contra el cristianismo, y cómo la iglesia estaba siendo vista en ese tiempo a la vista de Dios. Allí luego se abre ya un 5.º sello y aún un 6.º, y está por verse un 7.º sello que narraría ya un silencio y la aparición de la segunda venida de Cristo. Pero esto se interrumpe con una nueva serie de 7, esto es las trompetas. Primera trompeta, segunda, tercera y así sucesivamente hasta llegar a los 3 últimos ayes. 5ª, 6ª y la última gran trompeta, la 7ª, que es el último ay sobre el planeta. Después de lo cual vendría la segunda venida de Cristo. Vamos a invitar a que miremos como corolario esta 7ª trompeta. Dije corolario del 7.º sello y corolario de la 7ª iglesia, lo que se dice acerca de este 7.º sello. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 11, leemos pues allí. Desde el versículo 15 en adelante, reparen el lenguaje solemne que se utiliza para referirse a esa última gran trompeta. Y el 7.º ángel tocó la trompeta, esto es la 7ª trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Y se han airado las naciones. Notemos ahora el lenguaje solemne que se va a hablar de la inminencia del retorno de Cristo. Y tu ira ha venido y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en el templo. Y fueron hechos relámpagos y voces y truenos, terremotos y grande granizo. Y así entonces concluye el capítulo 11 con este mensaje solemne de la aparición o inminente aparición de Cristo, que Dios destruye a los que destruyen la tierra. Y más en este tiempo que se habla del cambio climático, las consecuencias y todo ello, tanto más relevante se pone esta porción del texto, y sobre todo porque allí menciona que
En ese tiempo se abre el cielo y se ve el arca del templo de Dios y el testamento. Esto es los 10 mandamientos para que sean visibles. Es algo increíble que pudiera pasar esta situación de que los 10 mandamientos reaparecieran para que recuperaran su vigencia, su vigor, que nunca lo habían perdido. Bien, esta es la primera parte de 3 series de Apocalipsis, y la segunda parte va a ir desde el capítulo 12 en adelante con una nueva aparición. Y esto es, allí se va a aparecer una mujer en el capítulo 12 y en el capítulo 17 otra mujer, al punto que diríamos que son 2 mujeres contrastadas. Y ello daría a entender que en verdad se refiere a una misma, que es la esposa de Cristo, pero una que se conserva pura, la del capítulo 12, y la otra que se ha prostituido, que representa entonces aquellas iglesias llamadas cristianas o que pretenden ser pertenecientes de Cristo, pero que la profecía las revela como fornicarias, pues están metidas en asuntos mundanos. Miremos el ejemplo del capítulo 17, versículo 2, cómo el Apocalipsis describe a esta segunda mujer como prostituta, que alguna vez fue esposa de Cristo, pero cómo Dios la mira actualmente. Con la cual, hablando de Babilonia, así es como se llama esa mujer, han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Notemos allí, esta mujer pues participa de esas prácticas. Y allí entonces ambas mujeres dijimos, pero esta en particular va a ser perseguida por este dragón multicéfalo, de 7 cabezas, y que va a representar a Satanás, de quien el texto va a decir que el gran dragón es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es cuando ahí lo explica. Pero recordemos, la literatura apocalíptica se encarga de ponerlo en símbolos. Bien, el capítulo 12 en adelante va a describir la lucha milenaria entre la iglesia y sus descendientes, con Satanás y sus descendientes peleando el gran conflicto, del cual miramos apenas este último texto, capítulo 12, 17, con el cual llega a su clímax el gran conflicto del bien y del mal, y que creemos que aquellos que creemos en el cumplimiento de Apocalipsis, este cumplimiento está muy cercano en nuestros días. Miremos entonces nuestro último texto, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente o de los descendientes de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos amigos, esto es lo que hemos presentado como la esencia, una introducción al libro de Apocalipsis, y cuanto más si se puede ver detalle por detalle de lo que contiene el libro, pero sírvanos esto como la presentación para entender que es un libro reconocido como canónico, para que quienes lo leen puedan darle la confianza, el voto de confianza de que es un libro inspirado por Dios. Esta grabación podemos mirar en la página que ustedes tienen allí adelante, y así continuaremos con siguientes exposiciones aquí en Panorama Histórico del Cristianismo. Hasta entonces, muchas gracias. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto.